Bueno, voy avanzando un poquito. Silvia Jiménez Riofrío es arquitecta por la Politécnica Pontificia, por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, que no estudió de posgrado en, ¿qué es MSC? Perdón. ¿Qué es MSC? Ok. En el desarrollo de la nación en la University College of London y en Marfil, Sustainable Design en la CARES, en Gales. Profesora agregada investigadora en la Pontificia Universidad Católica desde 2009. Su trabajo académico está enfocado en la arquitectura sostenible con investigaciones en acordonamientos climáticos, cubiertas verdes, prototipo de vivienda sostenible, vivienda sostenible y salud, como directora e investigadora. Otros trabajos incluyen el confort térmico en elementos pasivos. Ha trabajado con instituciones académicas de Estados Unidos, de cooperación en India, Kenia, Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Gracias. Bueno, estamos todos. La ponencia que voy a hablar el día de hoy habla básicamente de una investigación que empezó hace algunos años ya, en el 2009, cuando no teníamos ni siquiera una cátedra de bioclimática dentro de nuestra universidad y cómo eso desencadenó muchas cosas más. Entonces empezamos con una investigación cortita sobre el confort hidrotérmico, estándares y cómo se pueden aplicar dentro del clima de Ecuador, en Quito. ¿Sí? Entonces esta investigación se trabajó también con algunos estudiantes de esta cátedra que era incipiente y se trabajó de una manera diferente. ¿Cómo diferente? Porque primero, desde el punto de vista de investigación, tratábamos de revisar herramientas de confort, cuáles son disponibles, se adaptan o no se adaptan, y vamos a ver el clima de Quito es una situación particular. ¿Por qué es una situación particular? Porque estamos en la zona ecuatorial. Se parece bastante como que al de Bogotá, pero tenemos unas variaciones. Estamos en los Andes, en un valle cerrado, a mucha altura, estamos entre los 2.600 hasta los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Entonces esto hace que no sea tropical, sino sea templado, más templado que Ciudad de México. Nuestra temperatura promedio son como 15 grados centígrados todo el año. No tenemos un verano marcado, todo el año promedio 15 grados centígrados, pero lo que sí tenemos es una variación climática de alrededor de 21 grados todos los días también. Entonces tenemos 5 grados centígrados a 6 en la mañana, llegamos a 26 grados al mediodía, luego baja de nuevo a la noche como estos 5 grados centígrados nuevamente. Entonces es una situación particular y realmente queremos revisar cuáles de estas herramientas de confort nos sirven, porque
En mis estudios de posgrado y demás, siempre había el tema, bueno, el Ecuador tropical. Y no, pues vengo de un clima no tan tropical. Es más, el 60% de la población de Ecuador vive en esta zona de los Andes. Entonces, no corresponde a lo que normalmente entenderíamos como el clima ecuatoriano. Entonces, ¿cómo funcionan estas herramientas? Y probamos algunas, nos recibimos por una ISO y la probamos en oficinas administrativas de la universidad. Y este es el punto importante. ¿Por qué en oficinas administrativas de la universidad? Porque, para empezar, nuestro campus es pequeño, esto es una planta de campus. Tenemos alrededor de 7 hectáreas en la zona centro-norte, y es un campus que no es nuevo, sino que fue creciendo paulatinamente. Entonces tenemos edificios que antes funcionaban con otras actividades como el hospital del día de la universidad, que luego se convirtió en el edificio administrativo, que es uno de nuestros puntos de interés, que es justamente el que les voy a mostrar en esta ocasión, que son estas oficinas del departamento financiero. Tenemos adecuaciones como la dirección de planta física y tenemos otro centro, que es un centro de estudios químicos y ambientales. Se preguntarán por qué estos 3 puntos neurálgicos. Precisamente ahí está el punto de haber trabajado la investigación como le hicimos y las repercusiones que tuvimos. Era importante, aparte del tema de estudiar el transporte térmico, en un clima diferente, involucrar a la parte financiera, a la parte de la infraestructura y a la parte de un centro ambiental. ¿Sí? Coincidencialmente, estos 3 oficinas tenían problemas de confort. En Casa de Herrero, ¿sí? De todo. Empezamos a trabajar estos 3 espacios con los estudiantes, empezamos a levantar datos de cero. ¿Cómo? Nosotros empezamos a trabajar utilizando estas herramientas que la hizo a partir del diagrama psicométrico de Gibboni, el voto medio pronosticado, que es lo que habíamos visto anteriormente, y levantamos una línea de base de datos. Como utilizando la red que teníamos de datos locales, y también lo hicimos en base ya a herramientas como que más interactivas, encuestas, tomas no invasivas de temperatura, incluso las personas que encuestábamos, porque era importante tomar en cuenta esto, ¿no? Con los estudiantes y también con la gente de los espacios que estábamos trabajando. Entonces esto era sobre todo importante porque era la gente que diseña el campus, toma las decisiones financieras y está interesada en los temas ambientales. Sobre todo los financieros estaban preocupadísimos porque tenía mucho calor, cosa rara ahí. Bueno, para que vean estos datos los trabajamos a partir de una estación climatológica, porque como veíamos, bueno, al menos en el Ecuador no tenemos muchos datos, entonces los trabajamos no con Meteoronorm, como les habían explicado antes, a pesar de que sí lo manejan, pero el extrapolar nos provocaba problemas muy graves, porque la estación más cercana está como a 10 kilómetros, pero está a 1600 metros más abajo, entonces es más tropical. Entonces se va se va completamente fuera del esquema. Entonces trabajamos con los datos de la estación, pero utilizando métodos normales convencionales matemáticos, una tabla de Excel, y las invertimos en datos que luego podemos usar, que es lo más sencillo que lo sabemos. Entonces aquí está nuestra zona de temperatura. Ustedes imaginarían que está como más arriba, ¿no es cierto? Pues está entre los 16 grados hasta apenas 26. Y tenemos una condición de viento muy marcada porque tenemos un volcán enfrente. ¿Sí? Entonces el viento nunca vendrá, en nuestro caso desde el oeste, que ahí está la montaña. Luego tenemos una zona no marcada de precipitación, que también eso es interesante. En Quito, por la confluencia intertropical y por los Andes, la época lluviosa cambia cada 3 años o 5 años, a veces decadalmente. Entonces nuestra época de lluvia, que sería nuestro invierno, no necesariamente en una época marcada. Si ven aquí, estas barras son de precipitación, entonces tenemos veces en que abril es el mes que más llueve y a veces puede ser enero. Igual llueve en verano, nuestro verano es de estación seca. Entonces es un clima muy variable. ¿Cómo hacemos con esto? Y precisamente esa era la pregunta. ¿Cómo trabajamos esto de
del confort climático y demás. Trabajamos algunas herramientas, sobre todo en el tema de adaptación. ¿Por qué es importante la adaptación? Porque la envolvente al final es la que nos permitía o no nos permitía estar en el confort deseado, entre comillas, entre el rango que hablábamos. Y también para darnos cuenta, de acuerdo a estos modelos teóricos con los materiales de las ondas y los datos que teníamos, ver cuándo íbamos a tener problemas por frío o cuándo tendríamos problemas de sobrecalentamiento. Si se fijan también ustedes en la gráfica que está acá, nos muestra nada más que una variación de temperatura de las zonas, y lo que siempre sucedía era que teníamos una temperatura baja, sobre todo en las horas de la tarde y noche, en muchos de los espacios, precisamente por problemas del envolvente. Entonces trabajamos algunas modelaciones, sobre todo también de iluminación térmica. Este es el edificio administrativo que les voy a mostrar, son las oficinas de contabilidad del departamento financiero. Y lo que tenía era, como les decía, muchos problemas. Pues a partir de eso, trabajamos modelos teóricos, luego pusimos estos sensores que ustedes pueden ver en pantalla para ver realmente con datos. O sea, yo tengo mucho frío, veamos cuánta gente siente mucho frío. Los colocamos con esta variación de altura que nos da la norma. Aquí también podemos ver que el envolvente nos dio datos diferentes, ¿sí? Una cosa es lo que nos mostraba el modelo teórico y otra cosa es lo que estaba sucediendo realmente con el envolvente. Perdíamos mucha energía. Tanto así que el envolvente iba a la par con la temperatura. Es decir, si teníamos una temperatura de 26 afuera, adentro estaba como a 24. Si tenía 6 afuera, adentro estaba como a 8 grados. Entonces era un problema a trabajar. El gradiente térmico, como les decía, no era alto entre la altura que teníamos de los 15 centímetros y al metro, y con uno superior. No teníamos una variación grande. De nuevo, la envolvente era la que determinaba más cuál sería la temperatura interior. Aquí están los datos, como les decía, la zona de confort, no sé si se alcanza a ver, ¿cómo lo ves? Aquí es la zona en amarillo, ¿sí? Entonces, en realidad, nuestro tiempo de confort era muy pequeño para el modelo que estábamos trabajando. Ahora lo que queríamos ver era realmente eso es lo que piensan los usuarios, y eso es lo que empezamos a trabajar ya con el Cuesta y con el equipo termográfico. Esto lo hicimos no solos, éramos 2 investigadores principales, apoyados por investigadores también del área de psicología, ¿sí? Y utilizamos una encuesta tradicional con estudiantes de las cátedras que les había dicho. ¿Por qué? Para hacer también esta vinculación de esto estamos estudiando, esta es la realidad, así es como se ve y así es como podemos trabajar. Estos son los resultados de no hacer un envolvente correctamente, ¿sí? Tu usuario te va a decir, mira, quiero algo, ayúdame a corregirlo. Básicamente, conversar con las personas que utilizaban el espacio, en cada uno de los espacios, tomarles la temperatura corporal, porque también hay un par de preguntas en esta encuesta que descartan de descarte básicamente, para tomarlos en nuestro dato estadístico. Si yo tomé un té caliente, pues ya no me sirve la encuesta, ¿sí? Si me tomé una bebida fría, tampoco me sirve. Si tengo una temperatura elevada porque estoy enfermo, tampoco te la puedo hacer. Esto también fue interesante porque fue un tema nos demoramos mucho más en la investigación al involucrar estudiantes, porque hay que tener unos protocolos muy detallados con ellos. Perdimos mucha información, eso no se los voy a negar, pero ganamos mucho porque los estudiantes se motivaron, y el siguiente semestre y las siguientes veces ya teníamos un superávit de estudiantes, a menos 2 o 3 clases más. Luego comparamos los datos con las encuestas y encontramos que sí teníamos una variación. En realidad el confort adaptativo era la respuesta más cercana a lo que necesitábamos, básicamente. Aunque el tema de la norma ISO nos servía, que es lo que pusimos en los resultados más técnicos, sí tenemos una aproximación y sí podríamos hablar de confort bajo esa norma, pero el modelo adaptativo realmente es lo que nos permitiría mejorar lo que estábamos diciendo. Entonces, planteamos una serie de soluciones. Estas soluciones se discutieron con los usuarios, y los usuarios también son los que tomaban las decisiones. Entonces,
Las mismas personas que encuestábamos, les mostrábamos los resultados de nuestros análisis y les decíamos, podemos hacer esto. Al financiero, bueno, cuesta tanto, ¿qué le parece? Entonces era una decisión ya más personal, ¿sí? Así involucramos más. Lo mismo pasó con la parte de planta física, de infraestructura. Bueno, ustedes están en estos problemas, les va a costar tanto. ¿Cuánto vale su confort? Entonces ahí hubo una sinergia muy interesante. A la final, el problema principal que teníamos también en este espacio, que se muestra un poquito en la gráfica, era el problema de deslumbramiento. Por estar también en Ecuador y por tener un cielo con pocas nubes en la época, sobre todo, que nosotros llamamos el verano, cuando no tenemos tanta lluvia, tenemos al exterior 15.000, 16.000 luxes, ¿sí? Esa es una cantidad de iluminancia muy grande. Entonces, tenemos deslumbramiento constantemente. Entonces ustedes se van a fijar que en muchos espacios, al menos si alguna vez nos visitan, que están cordialmente invitados todos, ya hablaremos más sobre un coloquio que estamos trabajando, esperemos, en las Galápagos, un tema interesante. Tenemos problemas con el deslumbramiento y tenemos persianas cerradas todo el tiempo. Entonces, hablar de iluminación natural de 18.000 luces afuera y adentro iluminación artificial es catastrófico, ¿sí? Entonces, planteamos una serie de elementos que pueden ser que pueden ayudarnos a trabajar. Les planteamos el tema del uso de baldes, pero realmente no las aceptaron porque les parecía un tema completamente extraño, fuera de. Pero lo que sí nos aceptaron fueron unos elementos que nos ayudan a convertir en iluminación difusa, y también mejoramos el tema del envolvente. Teníamos muchísimas pérdidas en el envolvente, sobre todo en las uniones, y por el tema que este era un hospital del día. Entonces tenía este hospital muchísimos ductos de instalaciones que no fueron cubiertos, sino que se dejaron y se puso un cielo raso, y nadie se acordaba de eso, porque eso pasó 40 años antes, ¿sí? Entonces, en esta revisión hablamos con todos los temas de la envolvente y el tema del deslumbramiento. Hicimos una serie de análisis con los estudiantes. Los estudiantes también participaban en utilizar parte de estas herramientas, entender cómo se utilizan. Obviamente no utilizamos el trabajo de los estudiantes porque fue más un proceso de aprendizaje, sobre todo, de aproximación. Y colocamos unas protecciones solares que a la vez son un poco reflectivas. A la final, debatimos mucho con ellos y dijeron que van en todas las ventanas igual, que nadie tiene menos, aunque haya quejas. Esto es lo que colocamos en el año 2012 y les voy a mostrar. Bueno, aquí está una serie de detalles con respecto al envolvente que trabajamos, el tema de aislamientos, el tema de cámaras de aire en algunos otros espacios y el tema de los puentes térmicos, sobre todo. Y esto es lo que pasó en este espacio. Ahora, esto era lo que teníamos en el 2012. En el 2015 quitaron algunas de estas protecciones que habíamos hablado por el tema de deslumbramiento. ¿Por qué? Básicamente porque dijeron, bueno, tenemos una sala de reuniones aquí, entonces no hay problema, no nos vamos a reunir en la hora en la que tenemos más problemas de deslumbramiento. Podemos adaptarnos, y quitaron algunos de estos elementos, y otros se mantienen. Bueno, esto nos mostró también que los modelos adaptativos, en nuestro caso, o al menos en el Ecuador, son fundamentales, ¿sí? Muy importantes. Incluso, recientemente estábamos hablando de qué norma se va a implementar en el país, porque nosotros todavía no tenemos unas normas muy claras, por no decir no tenemos normas, sobre confort, sobre ventilación, sobre iluminación natural, y pensaban en el tema de confort, tomar la norma ISO, básicamente. ¿Por qué? Porque otros lo usan, ¿no? Entonces, esta serie de datos y todo este trabajo nutrió a que realmente se piense dos veces antes de utilizarla como norma. Y el hecho de trabajar con estas tres instancias, que es la parte financiera, como les decía, la de planta física y de este centro, nos ayudó a que se planteen otros proyectos. Bueno, las reflexiones son básicamente las que están ahí anotadas, pero para no cansarles mucho. La repercusión, en realidad, fue de estas adecuaciones, se convirtió en varias intervenciones dentro del campus. Y no fue únicamente un proyecto de investigación, que es algo que pasa mucho. Tenemos un proyecto de investigación, publicamos un paper y bueno, que cumplimos. Pero el momento que involucramos
a otras dependencias de la universidad. Y sobre todo, involucramos a dependencias que son muy estratégicas. Vamos a la NAP. Yo sé que vamos a tener un problema difícil entre las manos, ¿no? Vamos a tener la papa caliente. Entonces, porque si no lo hacemos bien, también corremos el riesgo de tener esta gente no colaborando con nosotros. Pero en realidad, esto ayudó a que se tenga una masa crítica que impulse cambio dentro de toda la universidad. Tanto así que de ahí nos financiaron algunos otros proyectos de una manera colaborativa. Algo interesante de este proyecto es que no solamente lo pagó la Dirección de Investigación, lo pagó una parte, también la parte administrativa, y una parte también lo pagó Planta Física. Entonces no lo financiamos solos como un proyecto de investigación que la escuela da los fondos, sacando de otra manera, de fondos que se den de otra manera más académica, sino que también colaboraron estas otras instancias. Entonces eso fue un tema estratégico muy bueno. Y bueno, les muestro unos fotos generales de algunos otros proyectos que trabajamos. Esto se implementó en otras oficinas del campus, que como ven son edificaciones de los años 60 adaptadas, ¿no? Somos muy austeros, ese es otro tema. En la Universidad Católica del Ecuador tenemos unas edificaciones de los años 60 y se utilizan y se adaptan, ¿no? Es reciente que se planteó la creación de un nuevo campus, que ven arriba. Este nuevo campus no pensaba en el tema de bioclimática, pero como todos ya sufrieron las consecuencias, y es un tema que se incorporó mucho, incluso dentro de la asesoría que les hizo Francisco Serrano, que eso fue algo que no ganamos la partida desde el equipo de investigación, sino que los que empujaron fueron los administrativos. Eso también es muy interesante. Y un par de proyectos más. En el otro, un tema de un prototipo de vivienda con elementos reciclados con la industria. Entonces la industria es la que nos da los materiales. Y trabajamos un prototipo a un costo muy bajo, 36 metros cuadrados por alrededor de $12,000. Entonces es un costo muy bajo. Adaptado al clima. Sí. Para nosotros es como muy poquito. Y otro tema que también trabajamos es un módulo de investigación que no está en esta presentación, pero también si tienen un poquito de tiempo se los muestro para que vean lo que estamos haciendo. Y es una idea que se podría replicar incluso en este tema del solar de Cachi. Trabajamos un módulo en el que trabajamos este diseño bioclimático y también con tecnologías activas espaciales, paneles solares, calentamiento de agua, monitoreo continuo, pero no lo dejamos en el campus, sino que se los dimos a los investigadores para que vayan al campo. Entonces se desarmen los biólogos, que son los que tienen más dinero en nuestra universidad, porque la verdad la escuela más fuerte en la Católica de Quito es la biología, precisamente por estar en un clima tan diverso. Y ellos viajan mucho a sus salidas de campo por meses para recolectar datos, entonces ellos son los que lo usan. Y ellos fueron los que nos dieron los fondos para trabajar. ¿Sí? Porque de otra manera, de verdad, no teníamos fondos más que $3,000 o $4,000 para una investigación. Eso es básicamente lo que venía a presentarles, así que muchas gracias por su atención. Y yo sé que vienen muchas preguntas. ¿Preguntas? Sí, sobre el conjugado adaptativo. El conjugado adaptativo está generalmente vinculado con el verano. Y el clima que presenta de aquí es un clima de no verano. Dice que casi el verano no existe. Tenemos momentos del día que sí llegamos a estos 26 grados centígrados, pero por motivos de la envolvente y la orientación podemos llegar internamente a 28, 29. Entonces querían poner un aire acondicionado, ¿sí? Cuando en realidad lo que teníamos que hacer era de nuevo trabajar mejor la envolvente y permitir la ventilación durante esas horas del día, y luego permitir que no se pierda la energía que tenemos cuando tenemos la temperatura mucho más baja, ¿no? Sí, un tema de eficiencia también. Claro. Y otro tema es con respecto al código de lo que es el rango de bienestar. El bienestar adaptativo no invalida la ISO 7730 en la época de
no verano. O sea, en la época de invierno se mantienen los rangos estables y después con el calor que ya, pues, digamos que tengo mayor evolución en cuanto a... No, sí, es completamente cierto y válido. No estoy diciendo que se invalida. No, digo que quiero decir que son complementarios también. Porque en una pues tenemos en una época resuelto y en la otra necesitamos recurrir al adaptativo que es fundamental. Yo creo que ha sido un avance importante en lo que es el nivel de confort, sobre todo en lo que es la eficiencia energética, porque ya no nos obliga a unos rangos tan estrictos que realmente no son necesarios cuando podemos hacer cambios en la forma de rendir o cambios en la forma como utilizamos el edificio. O sea que estamos bien y te felicito por el trabajo y sobre todo por involucrar a los estudiantes en investigación, o sea que ellos sean parte de lo que estás haciendo. Eso es la gran cosa que te felicito muchísimo porque da mucho valor. Que ellos vayan involucrándose en estas cosas porque van a entrar en detalle, pues es mucho mayor momento. Y con lo que me comenta adicional de poder involucrar a los que están en la toma de decisiones económicas, que eso es la parte fundamental, que estás trabajando en dos áreas muy importantes. Básicamente el vacío es la necesidad, ¿sí? Porque me encontré con cuando volví de haber trabajado en proyectos con mucho financiamiento en Europa y en otras partes, y el financiamiento máximo que me daban era $8,000, no podía hacer nada. Entonces fue buscar cómo. Pero no sería muy bueno. Felicitarte. Quisiera preguntarte dos cosas. El modelo matemático tú lo desarrollaste en base al cálculo y si nada más fue la única opción que te dio de diseño o te viste restringida por la cuestión económica de los que ganan. El modelo matemático en realidad está normal. ¿Sí? Los modelos adaptativos de confort también, pero ahí sí nos tomamos un poquito más de desarrollo. Y es cuando les decía que no necesariamente algunas de las herramientas están pensadas sobre todo para la zona ecuatorial. Tenemos problemas sobre todo con los modelos de cielo que nos dan unos valores cuando nuestros modelos en la realidad son mucho más altos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Si ustedes utilizan cualquier software, en la zona ecuatorial les va a dar como una iluminancia como de 10,000 luces, 11,000, 12,000, en el mejor de los casos 15,000, a veces tenemos 18,000, ¿sí? Entonces eso ya nos pone a ciertas soluciones fuera de toda la eficiencia que necesitaríamos. Entonces lo que trabajamos sobre todo en esta parte de la norma ISO fue con lo que ya teníamos, pero modificamos esos temas del análisis de cielo, sobre todo para la iluminancia. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Que si nada más te dio como resultado, por ejemplo, la celosía, o tuviste algunas otras opciones. No, tuve 5 o 6 opciones. Además de trabajar con estudiantes también que están muy cerca y que todavía no tienen las restricciones de creatividad. Pues muy bueno, había opciones de todo, ¿sí? De esas que no funcionan pero son muy creativas, hasta las que funcionaban demasiado bien pero eran muy rígidas. Entonces todas esas las descartamos con ellos y a la final, en un tema de trabajar en equipo, las presentamos 5. Como siempre suele suceder cuando presentamos muchas opciones, es bueno, ¿y esta cuánto cuesta? Esta. ¿Sí? Entonces la siguiente vez que presentamos a otra instancia que ya no fue financiera, que fue planta física, le presentamos con otra estrategia, ¿no? ¿Cómo funciona esto con la composición? Y a la final fue una negociación, ¿sí? Porque honestamente yo hubiera preferido una balda, un estante solar, ¿sí? Porque refleja la luz difusa, trabaja mejor con el elemento horizontal, pero uno a los administrativos les parecía muy complejo y luego tenían que moverse, entonces eso les dolía mucho. Tenían que dejar su oficina y los detuvo mucho. Eso fue un compromiso de todas las partes, creo yo. En relación a la obtención de recursos, ¿cuál fue el procedimiento? ¿Tu investigación fue financiada por la universidad? ¿Cuál es el procedimiento que tú utilizas o que los investigadores dentro de
la puse bien para obtener recursos asignados. Se aplica a fondos de investigación, básicamente como una propuesta y un presupuesto inicial, y luego hay un comité de investigación que es multifacultad, que determina cuántos fondos se dan de acuerdo a un monto máximo que tiene la facultad. Entonces esto era muy restringido porque había 10 propuestas y $30,000, digamos, entonces démosles a todos un poquito. Entonces esto hacía que los proyectos de investigación sean no muy ambiciosos, sino muy cortos, muy pequeños. Luego, con el transcurso de los años, ya se abrió la posibilidad del cofinanciamiento dentro de la misma universidad, porque eso antes no existía. O sea, ¿cómo es eso? Que le van a dar fondos del administrativo. ¿Cómo apareció esto? Entonces ya permitieron esto. ¿Por qué? Porque se asociaba a la parte de la misma infraestructura de la universidad. Digo que es un caso particular porque nuestra universidad, de nuevo, es una serie de edificios que se van adaptando, no es todo campo diseñado como este, para ese propósito. Y finalmente, esto con el tema que ya se tenía antes, que eran los financiamientos privados, permitió que se den esta y las siguientes investigaciones con los 5. ¿Alguien más? ¿Podría yo lanzar 2 preguntas en relación a esto? Para discusión también. ¿Qué líneas de investigación se tiene en relación a la sustentabilidad de la bioclimática en las universidades que comprenden este encuentro? ¿Y cómo impactan al interior de la institución o al exterior en un caso dado? O sea, son las... ¿Cómo es la otra? No, o sea, es la misma. ¿Qué líneas de investigación tienes y cómo estas impactan al interior o al exterior? En el caso de lo que usted va a presentar, Silvia, impacta al interior de forma muy clara, ¿no? Y hay otras cuya finalidad es exportar el recurso y aplicarlo de una forma mucho más amplia. Eso tiene que ver precisamente también con la asignación de recursos. Entonces, puede ser muy interesante reflexionar sobre esto y que planteamos, tenemos alguna inquietud en ese sentido, porque también hay que ser honestos, no todos tienen la vena de investigador. Entonces, sí pueden ser docentes, pero no tienen la vena de investigador. Entonces, ¿cómo se está viendo esta perspectiva de alguna manera? Y la otra es, en la institución dada, ¿cuál es el proceso para obtener los recursos? ¿No? Está como ligado. Solo trataba de decir que luego esto también abrió con una siguiente línea combinada de investigación. Trabajo en un proyecto que se llama Vivir Saludable, que involucra salud, el Fondo para Salud, al menos que trabajamos muy grande, sobre todo en el tema de enfermedades infecciosas y enfermedades contagiosas. Y si regresando a la bibliografía, todos llegan al mismo punto: la vivienda es el fin. Y lo que pasaba con la vivienda era que hacían un bloqueo máximo y la gente no lo usaba. Entonces ahí entra la bioclimática de nuevo, y es un proyecto que ha recorrido como 5 años por investigadores de centros de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en vivienda social que evite la transmisión de enfermedades. Por eso el tema de vivir saludable es un tema multidisciplinario que también es bastante interesante, y que también yo creo que dentro de la bioclimática estamos perdiendo la oportunidad, porque ahí me di cuenta también que no hay mucha gente que trabaje dentro de esta línea de investigación, la bioclimática, solamente piensa en el cortar la transmisión. Sí. Eso no nos gracias.